Bueno, el día de hoy este va a ser el primer podcast grabado en las oficinas de CDI Bogotá. Oficinas muy lindas, por Eh, cierto. y tenemos un invitado súper especial. No nos va a poder contar todo porque él, además de ser economista, ¿cierto? De finanzas. Estudió finanzas, ha trabajado pues, en Colombia en temas de la bolsa de valores, analizando diferentes empresas. Bueno, pero yo quiero que sea él que nos cuente un poquito cómo se llama, de dónde viene, qué hace. Claro que sí, Enoch. Mucho gusto. Mi nombre es Roberto Carlos Paniagua. Ujú, Trabajo en el mercado de capitales colombiano. He estado ujú, con varias compañías del sector financiero, dando por bancos, emisionistas de bolsa y holdings no financieras. Y mi experiencia principalmente ha estado relacionado con análisis financiero, crediticio, con análisis de fundamentales o de valoración de compañías ujú. y con mercado de capitales, especialmente mercado de acciones. Es un background general. O sea, estás en el pulpito y cuando nos intercambiamos, de hecho, antes de que vinieras y nos aceptaras esta entrevista, hablamos un poco sobre, pues bueno, algunas cosas que de pronto por temas del trabajo actual no vamos a tocar, ¿cierto? Que seguramente dirán, ¿y por qué no le preguntas en dónde invertir o cosas de esos? Porque recordemos que todos estos entrevistas y contenido lo hacemos a nivel ilustrativo, educativo, y no se trata de asesorías o cosas por el estilo. Importante esa Sí, aclaración, ujú, y, material educativo. y que pues obviamente se trata de educar un poquito a las personas sobre temas y en especial, Roberto Carlos nos decía que quería explicarnos un poco sobre cómo analizar, ¿no? Porque nosotros somos muy técnicos Correcto. y nos olvidamos un poco si la empresa es viable, si es sana, cosas por el estilo, que seguramente son términos que muchos han escuchado, pero que a la hora de la verdad, si tú le dices, ¿esta empresa es sana? Tú dices, Que tengo que ¿qué, mirar para sí, saber. ¿qué valor intrínseco tiene? Y él justo ahorita antes me estaba contando que del universo de las 500 empresas, 503 empresas, a él le toca estar analizando una parte, ¿sí? Y no todos, porque pues es mucho trabajo, Correcto. ¿cierto? Entonces, me gustaría que de pronto que nos contaras un poco sobre tu experiencia antes de entrar al tema educativo, de qué es ser un profesional como tú, o sea, cómo es el día a día, qué se siente, o sea, qué tiene que tener, porque seguramente muchos también querrán seguir tu camino, qué Claro hay que que sí. hacer y todo eso. Entonces, bueno. Bueno, un poco hablando de mí, hoy en día trabajo con una compañía del sector financiero, del sector de asesoría bursátil en Colombia. Mi carrera ha estado muy enfocada en esa parte, en la parte de analizar compañías, lo que llaman research, investigaciones económicas, desde la parte empresarial. Aún así que investigaciones económicas puede estar enfocado en la parte macro, Ujú, parte de renta fija, en la parte de renta variable, y mi experiencia ha estado vinculada a renta variable ujú, en todos los campos, desde la parte de análisis bursátil de una compañía, buscando oportunidades de valor, y gran parte también ligado a valoración de empresas, ese ujú, análisis de valor intrínseco, valor fundamental, que se busca para entender si una oportunidad de inversión, entendámoslo como una acción en este caso, está en un precio justo o está a niveles que pueden ser considerados baratos o por el contrario caros, ujú. y sobre esa decisión y ese view que se tenga el emisor, poder tomar una decisión de inversión. Entonces, mi experiencia laboral ha estado vinculada históricamente a esa parte de análisis financiero, análisis bursátil y Ujú. valoración de compañías, todo ello siempre vinculado al mercado de capitales, principalmente bolsa de valores. ¿Cómo llega uno acá? Bueno, yo estudié finanzas en el Rosario, Ujú, profesional en finanzas y comercio internacional de la Universidad del Rosario. Luego hice un magíster en el CESA, ujú, una maestría en finanzas corporativas. ujú. Allí tuve la fortuna de tener una beca para estudiar y siempre lo resalto porque cuando la gente busca estudiar fuera de Colombia encuentra becas, pero cuando un colombiano busca estudiar en Colombia es muy difícil encontrar becas. Que eso me di cuenta cuando yo quería hacer mi maestría sin endeudarme. Ujú, No soy muy amigo de las deudas. ujú. Eh, Uno estudia finanzas sin saber las Para, implicaciones. sí. Entonces hay que tener un balance personal, un balance general sano. Mm, Entonces es así, ¿no? Lo que aprende trata de aplicarlo en su vida, ¿no? Conseguí esta beca y es una beca que resalto mucho porque no era fácil, eran pocas y gracias a Dios con eso pude sacar mi maestría. Ese es mi background académico, mi background profesional, como te menciono, siempre han sido casualmente compañías del sector financiero. ujú.
el sector real no se me han dado las oportunidades. Ahora sí que mi historia profesional de casi 10 años ha sido ligada al sector financiero y gran parte de eso al mundo de inversiones, que es un poco lo que puedo traer aquí a colación el día de hoy. Bolsa de valores, sí, básicamente. Muy bien. Cuando, por ejemplo, tú estás en el día a día o para las personas que, digamos, quieren invertir, ¿cómo haces la primera parte, digamos, de filtrar de todo ese universo de empresas que cotizan? ¿Cuál saber cuál debes primero hacer el análisis? O es a gusto así, esta y ya. Me pareció bonita Apple, ¿Me entonces, gusta la A de Apple? sí. Me gusta. No, claramente uno ya se adentra un poco en el análisis financiero. Tiene que haber varias etapas de análisis. Ujú, Básicamente, en una primera etapa es entender que sea una compañía que pueda seguir siendo viable en el mediano y largo plazo, ujú. porque las decisiones de inversión que se lleguen a tomar se toman con diferentes horizontes de tiempo. No necesariamente una inversión de hoy es para salir en el corto plazo, normalmente es para tener una base fundamental de mediano y largo plazo, una base estructural. Entonces, lo primero que yo debo hacer es entender que esta compañía va a seguir viva en el mediano y largo plazo. Y lo que hemos visto últimamente, por ejemplo, hablando un poco de coyuntura, con el fuerte incremento de tasas de interés en el mundo, ciclos contractivos de los bancos centrales, Ujú. han llevado a que muchas compañías, especialmente de tecnología, que no tenían ya un nivel de ingresos robusto, una base clara de clientes, una fuente de ingresos relativamente estable, vivían financiándose operativamente a través de la deuda a niveles cero. Es que está muy barato, ¿no? Es que Exacto. históricamente ha estado muy barato las Correcto. tasas y seguramente muchos han escuchado que suben tasas y finalmente ahora como que pararon, ¿no? Correcto. En Europa, en Estados Unidos. Entonces, las empresas se financiaban casi al cero, Mm. costo del dinero era prácticamente nulo y con eso podían sobrevivir operativamente. O sea, no, mi operación no me da para pagar mi deuda, lo que hacían ellos es financiar su operación con su deuda, o sea, al revés de lo que una empresa sana hacía. Entonces, una primera etapa es decir, ese tipo de empresas no es lo que yo quiero, no es lo que uno buscaría como una inversión estable. Hay negocios con tradición, con una base de clientes y con un flujo de caja relativamente estable y predecible, que pueden ser negocios donde uno quisiera empezar a ver dónde hay oportunidades. Ujú. Entonces uno empieza a hablar de compañías multinacionales, por ejemplo, o de compañías que hagan participación de unos índices, como tú hablabas del Standard Poor's 500, del Nasdaq, del Dow Jones, que de entrada tienen que cumplir ya unos requisitos bursátiles que implican que también financieramente tengan ciertas características. Ujú. Entonces es una mezcla de la parte bursátil. Cuando hablo de bursatilidad es el movimiento de la acción en el mercado en materia de volumen, liquidez, capitalización de mercado, entre otras, Ujú. sumado a una parte fundamental, que es donde entra todo lo que es el análisis financiero. Y parte de ese análisis es que uno vea que hay una compañía que ya tenga una tradición de ingresos, que tenga unas expectativas también favorables a nivel de ingresos, por lo menos de ingresos y de flujo de efectivo. Yo creo que ya muchos quedaron así como, uy, Hay un par de términos que no que aclarar. entendí, sí. Bueno, sí, yo creo que vale la pena hacer. Hay, de hecho, sitios web muy buenos donde están todos esos términos. Correcto. Inclusive, a mí me ha costado mucho entender todo eso, pero bueno, yo sé que hoy nos vas a explicar de una manera mucho más, Muy sencilla. muy sencilla, como para cualquier persona Exactamente. entender muy bien cuando, listo, ya agarraste esa empresa, track, de lo que hiciste, bueno, una idea, la proyección, vamos a hacer esto y tin, aparecieron X número de empresas, una apareció en tu El radar. computador, ¿sí? Exacto. Tit. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué haces? O sea, ¿qué son qué cosas, cuál es el objetivo de hacer Claro. ese recorrido? El recorrido o el objetivo al hacer un análisis financiero es uno entender qué historia me está contando la empresa. Ok. Los números me dicen algo. Ujú. Igual que en el análisis técnico, cuando uno hace un análisis, las velas, los precios, Ujú. me cuentan una historia de un sentimiento del mercado, ¿cierto? De unas señales. Y haciendo una analogía, en el análisis financiero, perdón, las cifras también me cuentan una historia de esa compañía. ¿Qué tanto ha sido capaz de crecer sus ingresos? ¿Qué tanto ha sido capaz de mantener eficiencias que me permitan ingresos con un crecimiento más alto que costos y gastos? Y claramente ese tipo de eficiencias operacionales tienen o no la capacidad de cubrirme una parte no operacional, que normalmente son gastos financieros. Ujú. Compañías se financian, ¿no?, con deuda
de un tercero, llámele un bonista o un banco normalmente, o del dueño de la compañía o de un accionista. Y eso genera unos gastos, principalmente cuando hablamos de deuda y de bonos. Y si eso me genera a mí o no, en total, en suma, entre la parte operacional y no operacional, una utilidad o una pérdida. Esta empresa es capaz de generar utilidades. Su negocio le genera al final unos recursos que él puede, entre comillas, disponer de ellos o no tiene esa capacidad. Entonces ahí es donde estamos viendo inicialmente el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias. Esas son esas palabras que de pronto muchos no les gusta ver o en el colegio les tocó durísimo cuando vieron contabilidad, ¿no es cierto? Entonces ahí ese PIG, como le decimos acá, estado de pérdidas y ganancias, me cuenta esa historia de qué tanta capacidad tiene la empresa de generar unos ingresos y esos ingresos luego de cumplir una serie de obligaciones que llamamos costos y gastos, tanto operacionales como no operacionales, me generaron o no una utilidad en un momento en el tiempo. Lo primero que yo quiero ver es una empresa que tenga utilidades, no pérdidas. Claro. O si ha tenido pérdidas en el pasado, tal vez después de un momento ha empezado a tener utilidades y entender que tal vez era una empresa muy joven, que logró consolidarse y crecer, ¿cierto? Dejar de ser una startup, ir creciendo y ya pasar a ser una empresa con un valor diferente. Tesla, por ejemplo. Tesla, por ejemplo, que vemos hoy en día una empresa que sigue haciendo unas altas inversiones en investigación y desarrollo. Ahora sí que tiene un socio mayoritario, no sé cuánto tiene Elon Musk de Tesla, pero tiene un nivel de ambición muy grande en lo que quiere realizar, que es muy interesante. Y sin embargo hay algo interesante que hace poco veía y, por ejemplo, Tesla tiene unos niveles de efectivo altísimos. La caja que tiene Tesla le invita a que no tiene necesidad de endeudarse. Tesla se endeuda para tener fuentes diversificadas de ingreso, más no porque en este momento lo necesite. Estamos brincándonos un par de cosas, pero, por ejemplo, Tesla es una empresa que venía a tener pérdidas y ha empezado a tener unas utilidades interesantes. Ahora bien, un paréntesis ahí. Claramente hay que preguntarse si la estrategia de Tesla va a ser eficiente o no en términos de vehículos, porque lo que se ve que se está haciendo es, quiero competir con los vehículos chinos, vehículos eléctricos que son más baratos, chinos, bajo el precio de los vehículos, pero el problema es que no soy capaz de tener las mismas eficiencias en costos y gastos y mi margen operacional se me está contrayendo, se está presionando. Entonces, una gran pregunta que uno debería hacerse es, ¿esa estrategia, uno, va a servir? Puede que sirva, pero ¿tienen la capacidad de aguantar cuánto tiempo para que sirva? Porque para capturar mercado, tal vez tengo que mantener precios incluso más bajos que los actuales por más tiempo. ¿Por qué? Porque mi mano de obra en Estados Unidos seguramente per cápita es más alta que la que están teniendo en China mis competidores. ¿Qué más puedo hacer yo para competir ahí o llegar a un punto en que mi factor diferencial no debería ser un precio más bajo, sino una calidad más alta? O un nicho de mercado diferente. Digamos que estamos hablando de muchas cosas, pero son el tipo de cosas que uno empieza a ver cuando analiza un estado de pérdidas y ganancias. Y no solo entonces Tesla. Entonces, venga, yo comparo Tesla con otras 5 o 10 empresas. ¿Cuál está teniendo los mejores márgenes? ¿Qué está haciendo una que la otra no ha podido hacer? Los pares que llamamos nosotros. Los pares, los peers o el benchmark, como cada uno quiera definirlos, son empresas que tienen, uno, una industria, una actividad económica similar a la empresa que yo estoy analizando, y dos, las principales métricas de esa empresa, cómo se comportan frente a los otros. Mire, resulta que Tesla no es la más eficiente, hay otra. ¿Y por qué no invierto en esta otra? Muchas veces uno haciendo ese análisis, en un mercado, en un universo elegible, se encuentras que tal vez hay unas empresas más atractivas de las que tú creías. Como Warren Buffett, que estuvo invirtiendo en BY en China, ¿cierto? Correcto, exacto. Warren, nuestro amigo Warren, Charlie, ¿Sabe? tanto los que estamos en este mundo, pues tenemos un sentido de respeto y admiración por lo que han hecho, sobre todo esa inversión pasiva, constante, la verdad es de admirar. Genera que vean a la compañía desde el punto de vista fundamental o de valoración intrínseca, muy diferente a como lo ven otras personas. Y claramente su apuesta son apuestas normalmente de largo plazo. Normalmente, inclusive Berkshire Hathaway, que es la holding que aglomera todas sus inversiones, de Warren Buffett y Charlie Munger, pues normalmente cuando adquieren participaciones en algunas empresas, lo que hacen es ir aumentando gradualmente sus participaciones y no vender. Y es interesante porque, en paréntesis, recuerden ustedes que la retribución de valor al accionista
Yo tengo dos formas. Si yo invierto en una empresa que está listada en bolsa, yo tengo retribución. O cuando sube el precio y vendo, hay una rentabilidad, también puede haber una pérdida. O con un flujo de caja constante que podemos llamar dividendo, que es de lo más valioso que puede haber cuando se hace una inversión. No solamente es cuánto puedo ganar por un cambio en precio, sino esa empresa qué dividendo me está dando. Y claramente Charlie Munger y Warren Buffett le apuestan a empresas que le puedan en algún momento dar esa retribución constante de flujo efectivo vía dividendos, aunque curiosamente ellos no reparten dividendos. Berkshire Hathaway, cuando yo la estaba estudiando, me sorprendí al comienzo un poco y dije, wow. Ellos son contrario a lo que ellos dicen. Exacto. Muchas cosas son Ellos dicen, acumulo caja, y cuando está en barato, ahorita que hay tantas empresas y hay tantos sectores golpeados, ahí donde yo voy y ahí donde está el valor. Aprovechan. Y acumulan caja y van y cogen participaciones grandísimas de muchos emisores. Entonces, es pues sí, su forma de invertir es un poco contrario a lo que buscan, pero es la forma en que siempre lo han hecho y les ha funcionado. Les ha funcionado muy bien. Bueno, y te interrumpí en este pedazo de las empresas que tienen márgenes, o sea, bueno, después hablaremos un poco más adentro qué quiere decir gasto operacional, gasto no operacional, cosas de esos. Pero bueno, listo, la empresa tiene, digamos que en primera medida tiene que tener buen perfil Buen perfil, ¿cierto? De que va a sobrevivir. De que van a ganar. Correcto. Por eso es que muchas veces miramos cómo son los guidelines o lo que proyectan para ganar en el siguiente trimestre o en los siguientes años, porque si eso es malo, ya pues para ti no sería viable, ¿cierto? Claro, ahí viene una parte interesante, digámoslo así, que es un poco ligado a la valoración de la empresa y el analista usa muchos insumos para entender cuál es el valor intrínseco, valor fundamental que pueda tener una compañía. Dentro de esos insumos está lo que en inglés llaman el guidance o la guía, que las empresas muchas veces dan trimestre a trimestre de ciertas métricas. Sí. Por ejemplo, una empresa dice, oiga, mi margen evita para el siguiente trimestre se va a ubicar entre X y Y, o mi crecimiento en ventas va a ser X y Y, o en el año espero vender X miles de millones de pesos o de dólares, etcétera. Y con distintos insumos que la empresa da, aquí hay un paréntesis, la empresa no está obligada a dar un guidance. Las empresas lo hacen como una política bien vista en el mercado, pero por regulación no tienen ninguna obligación de hacerlo. Hay empresas incluso que hay momentos de tanta incertidumbre en los mercados que dicen, trimestre, no veo claro el panorama, no quiero generar un ruido, y no doy un guidance, y claramente si tú no das un guidance es una mala señal, porque el mercado dice, oye, usted mismo que antes tenía claro el panorama ya no lo está viendo claro, entonces, ¿qué puedo pensar yo? Pero esa guía, o ese guidance en inglés, le sirve de insumo al mercado para ajustar su expectativa. Entonces, con eso yo puedo saber no solo el siguiente trimestre, sino hacia adelante, acorde a mis supuestos, cómo se puede comportar una compañía, y eso genera una serie de encadenamientos que me lleva a mí a, en algunos momentos, modificar el precio objetivo de una empresa. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un mercado tan dinámico, nosotros vemos que hay mucha volatilidad en el mercado. Cuando cierra el mercado y sale el informe de resultados de la compañía, hay unos movimientos postmercado muy fuertes, muy volátiles, y ese movimiento se acentúa o se incrementa cuando se hace la llamada de resultados y el analista empieza a escuchar lo que dice la empresa y sobre todo lo que responde a sus preguntas. Oiga, ¿qué opina, no sé, Apple? ¿Qué opina de China? No, pues no la veo clara. Claramente el CEO se cuida en sus opiniones, pero cualquier comentario, si el CEO me dice no la veo clara en China, maestro, ¿qué puedo poner de ingresos en China de aquí a un año? ¿El mejor escenario cuál es? Estabilidad, contracción, en fin. Ahí se empiezan a ver un montón de supuestos que el analista usa para decir, oiga, creo que está equivocado, el valor de esta empresa o es mayor o es menor al actual, y se hacen ajustes en esos precios objetivos de las compañías, que muchas veces vamos viendo. Por ejemplo, recientemente Apple sacó resultados, X y Y, empresa en Estados Unidos empieza a ajustar después de esa llamada de resultados su precio objetivo, su valor justo, a la alza o a la baja. En el caso de Apple, y seguramente la mayoría hizo un ajuste a la baja, y eso está muy ligado no solo a lo que la compañía dice, muchas veces la compañía lo que dice afirma lo que el mercado creía, sino que eso se junta con lo que yo ya veo trimestre a trimestre que ocurre, porque cuando yo valoro una empresa o hago un análisis financiero, normalmente lo hago anualmente. Quiero ver la foto grande de la empresa de la historia, pero para ir haciendo ajustes de mi sentimiento sobre el emisor, lo que hago es analizarla trimestre a trimestre, lo que es quarter after quarter,
Y ahí es donde yo voy haciendo ajustes, digamos así, micro dentro de mi foto macro, y ahí voy entendiendo cómo va a ser la dinámica de la compañía y si el valor intrínseco, precio-gusto que yo consideraba era o no era. Y ahí eso es lo bonito del análisis financiero y de la valoración, Yenuk, porque tú ves el rango de precios objetivo de una empresa, pueden haber rangos muy acotados o en unos casos muy amplios. Y ninguno quiere decir que esté incorrecto o correcto. Simplemente son puntos de vista con unos supuestos. Los famosos price target de los analistas. Price target de los analistas. Muchas veces uno no sabe si es que el price target persigue el precio o no. Y no se pone a ver. Muchas veces el mismo mercado hace que el analista diga, ¿será que estaba sesgado? ¿Será que no? Muchas veces uno ve y es el price target el que a veces persigue el precio del mercado. Y es un tema de cuidado. Sí, es que yo creo que muchos confunden. Yo siempre he tenido una imagen de, por ejemplo, están los analistas que son los genios de números, que tienen, digamos, no sé, hasta autismo y todo eso para mirar los números y entienden muy bien y sacan los números y como las conclusiones. Y en el otro lado están las personas como yo, que son como traders, ¿cierto? Que son los que tienen las notas, ¿verdad? Sí. Que lo diga así y que dice, con base en eso y te dice, ¿de verdad, Roberto Carlos? Tú me dices, no, mira, sí, de verdad, confío en ti. De verdad, sí, vamos, ¿cierto? Y sí, porque creo que siempre hay esa fórmula cuando está en una barca, ¿cierto? Correcto. Digamos que, es decir, cuando se está en el sector bursátil, muchas veces para tomar decisiones de inversión, tienes que tener, y si lo llevas a un comité, a una junta, tal vez vayas a invertir montos grandes de clientes o incluso del público en general. Tienes que decirle, oiga, venga, quiero que me apruebe esta compra, señores de la junta, no sé, o comité de inversiones, como se llame. ¿Y cuál es su argumento? No, pues mi argumento no puede ser técnicamente que está haciendo un flash y va a subir y va a subir 10%. Bueno, es una parte, un argumento. Pero ¿qué más hay? Ah, no, espéreme, abre la puerta y entra un analista con un modelo. Entra mi genio, sí. El genio puede estar equivocado o no, pero da desde una parte fundamental un entendimiento de que por qué esa empresa puede tener un valor mayor. Y ese tipo de argumentos complementados, tanto con el sentimiento de mercado como con otro tipo de análisis, genera una toma de decisión. Entonces, claramente tiene que haber un soporte normalmente a nivel fundamental o de valor intrínseco para yo poder tomar, en la mayoría de ocasiones, una decisión de inversión. A menos que seas un inversionista pues individual, que tomas decisiones más técnicas, pero si te tratas de un institucional, fondo de pensiones, comisionista de bolsa, etcétera, etcétera, vas a tener sí o sí que necesitar para tu argumento de inversión esa parte fundamental que te soporte. ¿Por qué? Porque como normalmente, si es un fondo de pensiones o otro institucional, los montos de inversión no van a ser pequeños, sino grandes, no van a ser inversiones a un mes, Probablemente puedan ser a 12 meses o más, uno por los montos y dos porque montar o desmontar posiciones en el mercado grandes, por ejemplo en el mercado de Colombia, que es un mercado pequeño, pueden tomar tiempo. Aunque en Estados Unidos es más rápido, pero igual si llevamos la magnitud de grande al mercado gringo, también tienen que ser inversiones que duren un tiempo en el mercado para poderlas llevar a cabo. Entonces hay una serie de factores que llevan a que no pueda invertir a muy corto plazo si quiere invertir ciertos montos, sino que tenga que ser una inversión con una vista más estructural, que uno llamaría mediano o largo plazo. Y ese mediano plazo o largo plazo depende de la política de la empresa. Hay gente que entiende largo plazo 1 año, para otros 1 año es mediano plazo. Todo es relativo, esos son términos que dependen. Y también ciclos, ¿no? Y de los ciclos económicos y de los ciclos de mercado. Entonces, en teoría, si yo espero una recesión, yo haría buscar sectores defensivos. Sectores defensivos donde, hablando de la parte de análisis financiero, sus flujos de efectivo sean relativamente menos sensibles al ciclo económico y la compañía vea menos afectados sus ingresos, sus utilidades por el comportamiento de la economía. Y eso es lo que el analista también, dentro de su análisis fundamental, tiene en cuenta el análisis macroeconómico de ciclos económicos para entender qué compañías están mejor posicionadas en un momento dado en el tiempo para lo que se espera se venga económicamente hablando. Entonces, si yo espero en Estados Unidos una recesión en 2024, como analista diría, bueno, ¿qué sectores deberían de estar mejor parados frente a una coyuntura de este sentido? Claramente uno habla ahí de sectores que llaman defensivos. Es decir,
Sector defensivo desde el punto de vista económico es que la economía tiene contracciones o desaceleraciones, mi flujo de efectivo y mi nivel de ingresos no se va a ver tan afectado y no va a ser tan volátil. Entonces, por ejemplo, un poquito en Colombia, vamos, América, Colombia, Estados Unidos, Colombia. Una empresa como ISA, que hace poco sacó resultados, entiendo que no fue bien en general, pues no la sigo en este momento, pero su negocio es un negocio de transmisión de energía mayoritariamente y son negocios que tienen una gran ventaja, un negocio regulado. Entonces, yo mantengo la calidad de un servicio, de una infraestructura, que son unas líneas de transmisión. Ellos tienen también carreteras, pero mantengámoslo simple y yo ahí voy a tener sí o sí un flujo de caja. Si cumplo las condiciones que regulatoriamente me imponen, se consuma más, se consuma menos energía, ese no es mi negocio es mantener esa infraestructura de transmisión de energía, líneas de transmisión, las torres que vemos por ahí en las carreteras, en las condiciones que me pide la regulación, los niveles de calidad, yo tengo un ingreso. Sumado a que, por ejemplo, en Colombia ese ingreso está en moneda extranjera, en dólares. Entonces, eso es un negocio que, la economía se desacelera, pero esa estabilidad de los contratos que ya tengo firmados va a estar ahí. Pues debería ser una empresa que se va a ver menos afectada que compañías que... Esto es una compañía que podemos decir que es contracíclica, va en contra del ciclo. Si el ciclo económico decae, la empresa en su nivel de ingresos puede que le vaya bien o puede que por lo menos no se vea tan golpeada como se podría ver la economía. Lo mismo es una empresa de consumo básico, por ejemplo en Colombia, Grupo Éxito. Grupo Éxito es una empresa que por su naturaleza en el segmento retail, pues vende unos productos que todo el mundo va a necesitar consumir, independientemente de qué tanto desempleo haya, qué tanto nivel de ingreso per cápita haya en una economía. Y son negocios que normalmente en periodos de desaceleración económica sufren menos, es donde uno podría pensar en tener inversiones de una forma interesante entendiendo los ciclos. Ahora bien, cuando ya la economía empieza a expandirse, a crecer, yo sé que esos sectores van a tener un desempeño no negativo necesariamente, pero menos positivo que sectores que son procíclicos o que vayan en el sentido en que va la economía. Si la economía se expande, el sector crece. Entonces ahí cambia ya el ciclo, como tú mencionabas, y cambian las decisiones de inversión. Sí. Ya hemos hablado de análisis financiero, mercado, y hasta economía. Hasta economía, sí. Digamos, bueno, ya entonces elegimos una empresa. Ya sabemos que va a tener una buena guía, está en el ciclo que es, todo, ¿cierto? Ya, hasta ahí todo muy bien. Se ve un diamante en bruto interesante. ¿Qué sigue? Listo, entonces. ¿Qué sigue en el análisis fundamental? En el análisis fundamental está mi estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias. Tengo ingresos, tengo costos, con eso llego a la utilidad bruta. Normalmente si mi ingreso crece más que mis costos, voy a tener una buena dinámica en utilidades. Quiere decir que eso se está sumando a que en el neto está creciendo más de donde viene la plata que en la que la gasto. Que términos muy básicos. Luego tengo unos gastos operacionales, por ejemplo en el club de inversionistas tiene unos gastos operacionales por el lugar en el que está ubicado, por la nómina, etcétera. ¿Cierto? Lo mismo, cualquier empresa. Llego a la utilidad operacional. Tengo una primera raya que es mi utilidad operacional. Operativamente, ¿soy viable o no? ¿Genero recursos o no? Luego viene la parte no operacional. Normalmente ahí lo grueso son los gastos financieros, los intereses. Los intereses, los temidos intereses. Sí. Hay compañías que tienen algo muy interesante. Entonces, no solamente está el gasto financiero, sino el ingreso financiero. Yo tengo una liquidez. Como Apple. Como Apple. Coloco esa liquidez o mis recursos de tesorería, los coloco en unas tasas y eso me genera una rentabilidad que se vuelve un ingreso. Y, por ejemplo, en algunas empresas, en el caso puede ser de Microsoft, en su momento estaba viendo, tienen la capacidad de colocar los ingresos a unas tasas, les generan unos rendimientos que con eso cubren sus gastos financieros. Muy buen negocio, interesantísimo. Entonces, las empresas tienen gastos financieros porque se endeudan con terceros, que son llamados acreedores, básicamente son o bancos o bonistas. Y de allí surge ese gasto financiero que es ese interés que le estoy pagando a ese tercero por haberme prestado plata. Cuando yo tengo mi utilidad operacional, la utilidad operacional y el EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, simplemente mi utilidad operacional lo que yo hago es que contablemente hay unas cuentas que me están generando salida de recursos en costos y gastos que contablemente en verdad no sale plata, que son las depreciaciones y amortizaciones. Entonces yo cojo mi utilidad operacional, le devuelvo esas cuentas y llego a mi EBITDA. Y esa es una medida muy utilizada tanto por analistas como por acreedores, como los bancos, para entender la salud financiera de una empresa. Entonces mi EBITDA
cuando yo lo relaciono con mis ingresos, tengo algo muy importante que es el margen EBITDA. Yo quiero ver que ese margen sea creciente en el tiempo, por lo menos estable, y que frente a los pares que hablábamos ahorita, sea atractivo. Esa es una primera medida operacional importante. Y la segunda es que la utilidad antes de impuestos, uno, que haya utilidad. Muchas veces los impuestos generan mucho ruido porque hay muchas medidas contables en los impuestos de las empresas. Por ejemplo, en Colombia, Canacol muchas veces pasa que por impuestos, en algunos periodos tenía utilidades antes de impuestos interesantes y hay unos ruidos en impuestos, hay dos impuestos, corriente y diferido. Y todo eso sumado es mi impuesto como tal. Sin ser yo contador ni experto tributarista, la parte corriente es el impuesto que yo pagué. Y el diferido es un saldo que yo pagué de más que me falta por pagar, a grandes rasgos. Entonces ahí pueden haber también muchas medidas contables que me generen un ruido entre la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta. Ese espacio ahí son los impuestos. Nadie se salva de los impuestos en la vida, dicen por ahí. Entonces ahí yo tengo una foto súper importante del estado de pérdidas y ganancias de una empresa. ¿Qué hay que hacer con ese estado? Mirar la evolución año a año. Vienen creciendo ingresos, viene creciendo la utilidad. Qué interesante y por qué. Y esa sería una primera métrica importante en ese análisis financiero, es el estado de pérdidas y ganancias. Uy, ese está... Bueno, ya yo tengo la cabeza así lleno de muchas cosas. Porque ahora es cuando digo, bueno, entonces saqué eso para Tesla, para NIO, para, no sé, montones de empresas, Lucid y no sé qué. Ahora cómo elijo, ¿no? Esa es una. Claro. Y la otra que se me ocurre así ya, y es, ¿por qué entonces personas como Genu, que son traders, habla de, por ejemplo, cosas como PER, claro, como Free Cash Flow? O sea, ya vamos a hablar de ¿qué es eso? rápidamente. Que ellos hablan de eso, que ellos no hablan, yo nunca hablo de EBITDA ni nada de eso, por ejemplo. Ok. Entonces, una parte es el análisis financiero y hay una parte importante. El análisis financiero tiene tres grandes, y ya voy a responder lo que tú hablas de valoración relativa. Pero el análisis financiero tiene tres partes: estado de pérdidas y ganancias, balance general y flujo efectivo. Entonces, sin entrar en detalle en cada uno de ellos, el flujo efectivo sí es muy importante. Para mí es la mejor. Y para Warren Buffett también. La frase es de cash is king. No solo lo utiliza para acumular efectivo y comprar barato, sino porque es una de sus medidas más útiles de ver si una compañía es viable o no. Hay muchas compañías que tienen utilidades netas, o sea, tienen utilidad, porque también puedo tener pérdida neta. Tengo utilidad neta, pero cuando veo mi flujo efectivo, esa utilidad neta con la que arranco, luego de tener mi flujo de operación, de financiamiento y inversión, hay mucha plata que queda atrapada y termino teniendo un nivel de efectivo menor a mis utilidades. Y eso puede pasar, es válido, pero hay que entender de dónde proviene eso. Porque muchas veces hay empresas que terminan con las utilidades grandísimas y lo que son capaces de llevar a su caja, a su balance efectivo, es muy poquito. Entonces esa plata, si se está usando bien o se está usando mal. Y ahí es donde hay que analizar el flujo efectivo que daría para toda una historia completa. Pero dejémoslo ahí en términos generales, que es supremamente importante porque nos cuenta una historia de cómo está la empresa utilizando los recursos que le entran, ya sean porque los generó él mismo, con su utilidad y con su flujo de caja operacional, o ya sea que fueron recursos que tomó de un tercero. Ese tercero se llama un acreedor, banco, bonista o un socio, un accionista. Entonces hay una historia completa que uno podría desglosar ahí, pero es muy importante que cuando uno analice una empresa, analice su flujo efectivo, cuáles son sus fuentes de financiamiento y en qué está usando la plata. Es que mi utilidad la utilicé para cubrir unos gastos en inversiones grandes, un CAPEX, porque compré una oficina. Esa oficina en 5 o 10 años me va a generar más ingresos, supremamente válido. Estás usando tus recursos para crecer a mediano y largo plazo. Pero muchas veces resulta que utilicé esos recursos en tal vez pagar dividendos de más que no tenía los recursos para pagarlos. Muchas veces la empresa lo hace porque en el mercado hay lo que llama sticky dividends. Los dividendos tienden a ser pegajosos. Es decir, es más visto que una empresa año a año por lo menos no mantenga el mismo dividendo por acción. Si hay una reducción, ya es una señal de que hay alguna debilidad en tu flujo de efectivo, en tu flujo de caja. Entonces las empresas muchas veces inclusive se endeudan para pagar dividendos. Para enmascarar eso. Y enmascararlo. Entonces ahí es cuando uno desglosa su flujo de efectivo y entiende si la compañía operacionalmente tiene o no la capacidad para pagar dividendos. Y si se está endeudando, puede que sea porque en verdad no tiene recursos para hacerlo o porque la deuda es tan barata que le sale en algún momento del tiempo, como era en el pasado, relativamente pedir prestado y costo cero. mejor. Exacto. Correcto. Esa es la explicación.
Entonces el flujo efectivo me cuenta una historia muy bonita en el tiempo de una empresa y es dentro de los estados de resultados lo que la gente más le cuesta entender. Lo de CAPEX es el mejor ejemplo actual, es el de Amazon, Correcto. ¿cierto? Porque estuvieron metiendo un montón de dinero en servidores, Correcto. Entonces, una empresa cuando hace un CAPEX, que en inglés es Capital Expenditure, son todas las inversiones que yo hago hoy en mi negocio que me van a generar, en teoría, un ingreso mediano y largo plazo. Y el CAPEX tiene dos hijitos. CAPEX de mantenimiento y CAPEX de expansión. El que mantenimiento es la inversión que sí o sí yo tengo que hacer para que mi negocio operacionalmente se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, un gimnasio, Un gimnasio. Planet Fitness, entonces tiene que cambiar todas las máquinas. Por ejemplo, si su máquina llegó, tuvo una depreciación y tuvo una vida útil que se acabó, se dañó, que la gente la usó mucho, ese CAPEX de mantenimiento implica que para yo mantener mi negocio, es decir, que la gente siga yendo a usar mis máquinas, tengo que hacer esa renovación. Y el CAPEX de expansión es, oiga, abrí una nueva sede y estoy creciendo. Entonces, es muy importante entender si yo tengo operacionalmente los recursos o no para financiar esa expansión. No, buenísimo. O sea, yo creo que esto que aprendieron hoy, por ejemplo, solo este pedacito, ese era... No, y explicado es difícil, ¿no? Sí, Que se lo imagine, no, es un reto, pero esperamos que aquí quede un par de ideas interesantes. Con ejemplitos como este. Que Con ejemplitos. Sí. Pero ahí falta responderte la parte Sí. de la valoración relativa. Hay una valoración intrínseca o fundamental, que es que con un análisis financiero, balance, flujo efectivo, y estado de pérdidas y ganancias, algunas proyecciones, lo descuento en las tasas, que eso daría para todo otro podcast, y llega un valor intrínseco. Que es la que yo siempre pregunto. Es el precio objetivo o el valor fundamental de una acción. Pero ese es un método para llegar a ese valor. Hay otro método que se puede llamar valoración relativa o valoración por múltiplos, son dos de los términos más conocidos, que ahí se usan normalmente varias métricas. El precio sobre utilidad por acción, que en inglés se llama el PER, Price over Earnings. Está el Enterprise Value sobre EBITDA, o el EV/EBITDA. Sí, ese es lo que dicen que es mejor, ¿no? Y también hay un precio sobre valor en libros. Normalmente si mi compañía en libros está valorada a una vez valor en libros, si en el mercado se ve que está por debajo, puede haber una oportunidad o no. Hay que entrar a analizar. Simplemente es una indicación de que una empresa puede haber una oportunidad de inversión o no. Pero lo que uno hace es cómo debería estar esta compañía en estos múltiplos que mencionamos, PER, EBITDA, precio valor en libros. Hay muchos otros, pero estos tres, digamos así, para enmarcar un poco nuestra conversación, son bastante comunes, sobre todo en compañías no financieras, ¿no? Compañías financieras no tienen EBITDA, pero digamos que es una compañía no financiera con un crecimiento ya robusto, estable, debería tener EBITDA porque debería tener una utilidad operacional positiva. Si le incluimos depreciación y amortización, llegamos a ese EBITDA. Debería tener utilidad neta positiva, ¿cierto? Si es una empresa que es viable en mediano y largo plazo. Y lo que yo hago tengo dos maneras de analizarlo con la valoración relativa. ¿Cómo está ese múltiplo frente a su historia? Si una empresa tiene un PER histórico de 5 veces, precio sobre utilidad por acción de 5 veces, supongamos que ese es su promedio histórico. Uno puede hacer la medición frente al promedio, que conocemos como media, o la mediana, también se puede utilizar. Y hoy en día, ¿cómo está ese múltiplo? ¿Está por encima? ¿Está por abajo? ¿Está muy cerca? Si está por encima, se puede decir que la empresa puede estar relativamente cara, entre comillas. Si está por abajo, puede haber un potencial de valorización, está subvalorada o está barata, entre comillas. Y uno juega con esa valoración. Oiga, ¿qué tanto está el múltiplo alejado de ese valor promedio histórico que debería tener? Asumiendo que el mercado es eficiente y en el precio del mercado está incluido la mejor información posible y está descontada. Lo mismo con el EV/EBITDA, el Enterprise Value, el valor de la empresa, incluye todo el valor de la compañía cuando yo me financio, o sea, con equity, patrimonio, o con deuda, sobre el EBITDA, que ya lo hablamos respectivamente, y se hace la misma medida. Y el tercero, que es el precio de valor en libros, que es una medida mucho más simple, simplemente me dice si la empresa es viable económicamente en el futuro, porque su patrimonio valorado a mercado está por debajo de lo que está en el valor en libros, a menos que el mercado esté asumiendo que la empresa va a tener problemas en el futuro. Si no es así, ahí también debería haber una corrección. Lo que uno normalmente hace, teniendo en cuenta ese valor intrínseco que tú mencionas, y esa valoración relativa o valoración por múltiplos, uno puede decir, voy a tomar todos estos valores más el cash. más el cash.
Pero entonces la valoración lo que yo hago es que puedo decir, ¿sabe qué? A mí la valoración relativa no me gusta. Me voy con la intrínseca y ese precio objetivo que me des con el que me quedo. Pues lo que uno normalmente hace es que toma todas estas métricas y les da unos pesos. A mí por valor intrínseco me da que una acción vale X, por precio sobre utilidad por acción me dice que vale Y, por EV/EBITDA Z y por precio sobre book value otra cosa. Y a cada uno, dependiendo ya sea de una forma subjetiva o no, se le puede asignar un peso. Y eso es lo que llaman, digámoslo así, un precio objetivo ponderado por distintas métricas, que se usa mucho para tener, digámoslo así, desde un punto de vista más equilibrado, Para no valor objetivo, equivocarte para no tener un sesgo hacia otra métrica. Entonces, es interesante porque uno normalmente no lo ve explícito cuando ve en redes el tema, pero se usa mucho. Y no solo en la valoración intrínseca, yo me mido frente a mi historia. Yo me mido frente a esos múltiplos de otras compañías que son mis pares. Los pares. Esos pares. Y esa parte también es muy valiosa porque normalmente yo puedo ser una empresa que históricamente me veo más cara que mis pares. O normalmente me veo más barata. Como en caso de Nvidia. Nvidia contra sus pares es... volada, pero también hay que entender por qué. ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? ¿Qué inversiones hizo hace unos años para estar hoy en la posición en la que está y liderar y seguir y tal vez seguir liderando en los próximos 5, 6, 7 años ciertos nichos de mercado en chips y en semiconductores porque hicieron inversiones a tiempo que cuesta mucho que un competidor llegue allí? Y por eso entonces puede que hayan ciertos múltiplos donde Nvidia valga mucho más que sus pares. Esta es la contraria, el de Alibaba. Correcto. Es la contraria, ¿no? Está muy barata si lo miramos por... Claro, Alibaba puede estar muy barata, pero también hay que entender el mercado, qué lectura da de los nichos de negocio que tiene Alibaba, de la expectativa de la economía china, por ejemplo, y también de cómo ciertas políticas que tenga el gobierno chino pueden favorecer o no el crecimiento de una compañía. Porque al fin y al cabo son compañías que muchas veces están muy expuestos a unos mercados, esos mercados que pueden entrar en ciertos ciclos económicos difíciles y por ende eso debería afectar o no. Muchas veces una empresa se ve barata, pero hay que entender si ese es el momento de entrar o si puede aún estar más barato. Ese es un tema difícil. 20 años así. O pueden durar en una fase dormidos, de lateralidad, a niveles muy bajos, muchos años. Costo hundido es que le... Costo hundido, Sí. se le podría llamar costo hundido y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces uno dice, uy, esa compañía está barata frente a su historia, ¿no? Y frente a sus pares. Pero eso quiere decir que va a invertir. Hay que tener cuidado porque muchas veces estás invirtiendo en compañías que tal vez por los cambios tecnológicos en innovación no van a tener la capacidad de, llamémoslo así, de resucitar de esas zonas y terminan quedándose ahí muchos años, hasta que tal vez pues ya no es una inversión viable. Entonces hay que tener en cuenta muchas variables, por eso hablo mucho de la expectativa. Puede estar barata, pero hacia adelante el mercado que está asumiendo, que tiene la capacidad de competirle a otras compañías, que va a crecer adquiriendo otras empresas que le va a permitir rápidamente ponerse al día tecnológicamente, porque si yo no hice las inversiones a tiempo que necesito para alcanzar Nvidia, tal vez 5 o 6 años en inversiones para llegar a donde Nvidia está hoy, es mucho tiempo porque Nvidia va a seguir 5 o 6 años más adelante. ¿Cuál es mi mejor opción? Hacer un crecimiento inorgánico. Cuando yo hablo de crecimiento inorgánico es crezco adquiriendo a otros para rápidamente adquirir su conocimiento y ganar tiempo. Entonces lo que tiene que hacer esa empresa es usar caja para adquirir otras compañías. ¿Tengo la caja o tengo la capacidad de endeudarme? O ya tomé decisiones de inversión antes de endeudarme y lo hice mal. Entonces muchas variables que uno tiene en cuenta a la hora de ver si una empresa está barata. Porque puede que se quede ahí, como tú dices, en el tiempo y que no tenga la capacidad ni los recursos para ponerse al día. Sí, por ejemplo, ahí es donde me gusta Apple, ¿no? Como compañía, más que porque todo el mundo mira que celular, que no sé qué, pero yo veo esa capacidad de dónde enfocan su dinero, eso, el movimiento que hicieron, por ejemplo, con ARM, o yo me imagino que en algún momento comprará a todos los fabricantes de waffles o, bueno, todo lo relacionado a chips, porque ese es un negocio, ¿cierto? Claro. Van a terminar casi que verticalizando el negocio completo. Eso es lo que yo creo que no lo han hecho porque si no lo declaran monopolio. Claro, ahí toca entender y eso es lo bonito de las empresas, su estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de la empresa? No solo quedarme en los números, que es lo que estamos hablando, sino entender la estrategia corporativa y ahí es donde uno tiene que escuchar las reuniones que han tenido el CEO, el CFO, cómo se ven ellos en unos años, dónde ven ellos que hay valor, cómo esperan llegar allá. Y ahí juegan mucho
No solo el análisis financiero que hemos hablado un poco de él, sino entender el negocio, que es otra etapa cuando uno está buscando una valoración intrínseca atractiva. Tengo que entender el negocio. ¿Cuál es el negocio de esta empresa? Y entendiendo el negocio, entiendo de dónde provienen sus ingresos, cuáles son sus riesgos, dónde están las oportunidades que tiene esta empresa. ¿Las está aprovechando o va a llegar un tercero a aprovecharlas? Y claramente las amenazas. Entonces, todo eso ya hace parte de la estrategia de la compañía. Se sale un poco, o sea, eso va a estar reflejado en las cifras financieras. Claro, o sea, es que no es solo porque, ay, saqué el cuadro de Excel y alguien me vendió de eso, analizó, entonces voy a comprar. Tiene que haber mucho más detrás para digerir completamente una compañía de forma tal que puedas llegar a un valor que con total tranquilidad digas, mire, entiendo el negocio, la empresa va hacia esta dirección, ¿es correcta o no? Y eso es lo que el analista muchas veces gana cuando se reúne con los altos miembros de las compañías, cuando tienes eventos como la llamada de resultados o eventos privados con la alta gerencia donde te explican su view de mediano y largo plazo. Y normalmente las compañías tienen view a 10, 15, 20 años. Antes en Colombia algunas sacaban algo que llamaban la mega, meta estratégica grande y ambiciosa. No, nunca la he escuchado. Yo no la he escuchado hasta hace unos años. La dejaron de nombrar después de pandemia. Okay. Sobre todo las compañías del GEA tenían su mega. Es un concepto muy bonito. Uno en la vida tendría que tener su mega. ¿Cuál es mi meta estratégica grande y ambiciosa? Entonces, mi view a 10 años es, no sé, estar en 5 países, tener 5 veces más cantidad de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Igual no les funcionó a los de GEA, ¿no? Igual han habido una serie de temas. Pero ese tipo de conceptos, cuando yo entiendo la visión de la empresa, puedo decir, ¿le creo o no le creo? Y con base en esa creencia o no, de esa estrategia, hago mis supuestos de la valoración. Por eso es que siempre sale el rating de los analistas. Correcto. Todos los días, ¿no? Que price target, no sé qué, tan. Claro, y todo el tiempo ellos, con cada información que llega, que el CEO en esta entrevista dijo, que en este desayuno que nos invitaron, comentaron tal cosa. O que yo privadamente me lo encontré y le dije, oiga, ¿cómo ves? Investigó. O investigué un montón de fuentes y me di cuenta de cierta información que nadie más se había dado cuenta para ver que hay valor o si no hay valor en esa compañía. Entonces, claramente para hacer una valoración, llegar a un valor intrínseco, no es solo analizar financieramente una empresa, que es supremamente válido. También hay una serie de métricas y entendimientos ligados a conocer el negocio, entender la estrategia de la compañía y con base en eso tomar una decisión. ¿Creo o no creo en esto? O creo, pero soy más conservador que la compañía porque históricamente dan un guidance y puede que año a año siempre estén por debajo del guidance o siempre estén por encima del guidance. Entonces, aprender a conocer a la empresa le da a uno una visión de más largo plazo. Y hay otra parte que no hemos tocado que es muy importante. O de indecisión. Y es el management, la alta gerencia. ¿Quiénes son las personas que están a cargo de esta compañía y toman las decisiones? ¿Cuánto tiempo llevan en la empresa? ¿Han hecho carrera en la empresa? ¿O es una empresa que rota mucho de su alta gerencia? ¿O es una empresa muy expuesta al gobierno porque tiene alta participación del sector público, del gobierno, de sus accionistas más bien, y eso hace que sus políticas de mediano y largo plazo no sean estables? Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. WeWork sería el buen ejemplo de eso. Dime. WeWork sería. Sí, recientemente pues hemos conocido noticias y hay que entender ese tipo de dinámicas. Y en Estados Unidos, por ejemplo, que los altos gerentes de las compañías muchas veces son los dueños de las empresas, que tanto están invertidos en su propia empresa y que tanto están comprometiendo su pellejo en el crecimiento futuro de esa empresa. Porque claramente es mal visto cuando un alto directivo empieza a vender parte de sus acciones, sea que necesite liquidez, el motivo que sea, es una señal contradictoria, ¿cierto? No es cómoda. Lo mismo que cuando la empresa, lo que hablábamos, no sigue creciendo con dividendos o no los mantiene relativamente estables, son señales que uno puede empezar a ver como, puede que no pase nada, pero también puede que sean señales de que algo pueda llegar a pasar. Entonces, una toma de decisión de inversión, como ustedes ven, incluye muchas variables, no es solo números y Excel, sino que detrás hay mucho, lo que llaman en inglés el gut feeling, ¿no? Que en las entrañas que sientes que pueda pasar con esa empresa, y eso solo lo sabes estudiándola y conociendo la fuente. A través de golpes, ¿sí? A través de golpes, claro. No leíste bien un momento de mercado, no entendiste bien la estrategia de una empresa, creíste que esta empresa que se veía pequeña no iba a crecer y fue la que más creció, o por el contrario, estaban mirando una empresa que normalmente era la que siempre crecía
y llegó un punto que se estancó y no tuviste la capacidad y la flexibilidad para buscar nuevas opciones. Eso pasa, los golpes en la vida siempre pasan y uno aprende de ellos. Si era ya difícil mirar velitas y precios y gráficos, ahora queda peor, un poquito. El análisis fundamental. Pues yo creo que sí vale la pena entender, o sea, hace parte como de economía general, porque muchos, por ejemplo, yo ahorita ya saliendo del tema del mercado como tal y eso, mucha gente que está en la calle, yo creo que piensa que las empresas están para regalar. Está de moda un poco eso, ¿no? Por ejemplo, que dicen que los gimnasios es un robo porque es que, pues no sé, paga $10, $20 por membresía, porque a la final la gente no va, entonces que es un robo y que no sé qué. Y yo digo, pero no se ponen a pensar que si no pagaron esos 10, 20, si no estuvieran ellos tendrían que comprar toda la máquina que hay en el gimnasio. Claro. ¿Cuánto cuesta eso? El espacio, mantenerlo, ¿cierto? Y eso es una inversión, un riesgo que está llevando el capitalista, Tercero, ¿sí? claro. Y ese es el costo mínimo que estás pagando. Entonces muchos a veces no, o sea, he visto muchos memes sobre eso del gimnasio. Bueno, y obviamente hoy día en América Latina, incluyendo España, hablan mucho del tema del socialismo, de que todo tiene que ser regalado, que la empresa por qué tiene que ganar solo plata y que no sé qué, pero no entienden todo esto detrás. Todo lo que hemos hablado hace parte de la historia de una empresa y complementando lo que dices, toda la educación financiera que uno pueda absorber y dar es aplicable perfectamente en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra mega? ¿Cómo está mi PIG? ¿Tengo suficientes ingresos para cubrir mis gastos y me queda una utilidad para ver qué quiero hacer con ella? Etcétera, etcétera. O sea, el mundo financiero es aplicable 100% al día a día. Roberto, ¿no te parece que está mal, por ejemplo, que en el colegio se dediquen a ver contabilidad en lugar de explicar de otra forma la economía? Porque la economía a mí me parece que es muy, muy, muy bonita, ¿sí? Las finanzas. Y ahí hay dos cosas. Uno en el colegio le enseñan contabilidad, tienen que enseñar la economía, porque como dice el dicho, te guste o no, la economía y la política te va a afectar. Sí. Tienes que entenderlas y estar informado al respecto. Y la economía es algo que es fácil de entender. Y si tienes una buena educación, tanto en temas económicos como financieros, vas a tener un sentido crítico mucho más amplio. Y el día de mañana vas a entender por qué ciertas dinámicas económicas en el mundo no funcionan, que tú bien mencionabas, y por qué otras sí. Y eso viene ligado a la educación. Y yo pienso es que no lo enseñan, es por el tema de adoctrinamiento. Depende de dónde esté, te enseñan de una forma. O sea, por ejemplo, tú eres de Rosario, pero si pues de otra universidad, tal vez tengas otra ideología. Claro, incluso en los colegios también debería haber una enseñanza básica para cuando tú estés más grande en ciertos temas, tengas un sentido crítico mayor, puedas alzar la mano y decir estoy o no de acuerdo con su punto de vista por los siguientes motivos, ¿no? Esa capacidad de tener un conocimiento que te lleva a tener unos argumentos, a tener un sentido crítico desde joven, un pensamiento crítico, es fundamental para que tú te des cuenta cuando alguien te está hablando sin fundamento de un tema, porque en últimas, cuando tú no conoces de un tema, el primero que te habla es el profesor de colegio, el profesor de universidad, y tú consideras que esa fuente de información es la correcta. cierta, porque no tengo una estructura sobre ese tema para poder contraargumentar. Entonces, estoy nuevo en el tema, todo lo que esta persona me diga que yo asumo que es un profesional con estructura, le voy a creer. Entonces ahí es donde tener una estructura temprana en temas de economía y finanzas se nos puede llevar a entender mejor muchas decisiones de política económica que han tomado ciertos países para bien o para mal. Por ejemplo, Argentina, que está en unos ciclos hiperinflacionarios, Venezuela, que es un país que hoy tiene todos los recursos petroleros del mundo, de las mayores reservas, y no supieron en su momento tomar buenas decisiones. Y hemos visto que eso genera que se vuelvan economías inviables en unos círculos viciosos de gasto y subsidio que tal vez para que una economía salga adelante no son las mejores maneras como históricamente se ha visto. Sí. Por ejemplo, eso de que la pensión es un derecho. Yo pienso que sí, todos deberíamos tener una pensión, pero no como un derecho. Hay un tema que ahí uno empieza a hablar y es entender al Estado como una empresa. Porque el Estado es una empresa. El Estado tiene unos ingresos, la mayoría de ellos provienen de impuestos. Sí. 99.9. Entonces, si tú quieres tener una pensión que te la dé el Estado, tienes que entender que esa plata va a venir pues, de dos maneras. O de un ingreso que tenga el Estado como empresa, que son impuestos, o como las empresas que hablábamos, que son empresas zombies, me endeudo
para poder generarte esa pensión. Y endeudarme sin que la economía crezca, como cualquier empresa, un país también quiebra. Entonces hay que entender que cuando se hacen ciertas peticiones para la población, hay que entender si son viables o no. Sí. Y claramente hay problemas generalizados. El problema pensional es un problema mundial, el problema de salud, de cobertura también mundial. Pero dentro de ese problema global existen ciertos modelos, ciertos patrones que funcionan mejor y que son más sanos para la economía que otros. Y es ahí donde lo que uno debería invitar a la gente es tengamos un sentido crítico de las cosas para poder escuchar, ser tolerantes, hay que escuchar, pero tener la capacidad de crítica y argumentación cuando nos damos cuenta que hay argumentos o decisiones incorrectas que la historia ha mostrado que no son viables ni lo van a hacer. Entonces el tema pensional es uno, el tema de salud es otro, y hay otros, el tema laboral también. Y siempre van a haber mejoras y formas de hacer las cosas mejor. Pero todo eso hay que entenderlo, uno, desde un modelo económico viable a largo plazo para un país. Si yo tengo un problema, no sé, voy a poner un ejemplo paralelo. Si yo comí mal durante muchos años y tuve sobrepeso, no puedo esperar a que mañana con una inyección que hallaría en Estados Unidos, puedo seguir comiendo mal, pero ahora no me voy a engordar. No, si usted tomó malas decisiones por mucho tiempo y eso lo llevó a usted a tener sobrepeso, tiene que hacer un esfuerzo para gradualmente, ¿cierto?, mejorar. Lo mismo para una economía. Quiero mejorar ciertos problemas, temas de salud, temas de pensión. Eso implica unos esfuerzos y eso implica que tome tiempo. Que tome tiempo en que esas decisiones buenas hoy se dan en resultados en 10, 15 o 20 años. O sea, generaciones futuras pueden ver buenos resultados de hoy y no tomar medidas, lo que llaman populistas, es decir, medidas sin fundamento económico para generar un resultado a corto plazo, pero que en el mediano y largo plazo puede ser un problema. Sí. Entonces hay que tener una educación en economía y en finanzas desde jóvenes correcta para poder entender estas dinámicas y tener un sentido crítico a la hora de decirle a un político usted lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, y no simplemente pensar en decisiones cortoplacistas que tal vez para una generación o para el adulto mayor en su momento sea viable, pero para sus hijos, nietos o bisnietos no lo sea, ¿no? Y para la economía si es que llegamos allá. Entonces creo que todo eso hace parte de tener una estructura, de tener una educación, tener una capacidad autocrítica también, ¿no? Porque tenemos que pensar de una forma estratégica, no en el corto plazo. No solo para nosotros, sino para que cada país sea viable en el largo plazo. ¿Qué medidas han tomado países que parecen duras en el corto plazo, pero les ha permitido crecer en el mediano y largo plazo? Yo tengo una teoría, por ejemplo, con mi país, ¿no? Donde yo nací, que es Corea del Sur. Si toman las políticas actuales, no van a llegar donde están ahora. Tienen que tomar lo que tomaron hace 40, 50 años. En los 70, en los 80. Esa política que tomaron ellos es lo que realmente hizo que llegar hasta acá. Lo mismo pasa con los países nórdicos. Dinamarca, Suecia, Finlandia, todo eso. Lo ponen de ejemplo, pero lo que están haciendo ellos ahora no es lo que hay que hacer, sino lo que hicieron ellos hace... Pasa lo mismo con las empresas. Si yo voy a hacer una comparación entre empresas, tienen que ser empresas que estén en las mismas industrias, en las mismas condiciones. Un país como Colombia, compararlo con un país como Dinamarca es dejar de entender un montón de dinámicas en torno a población, a fuentes de ingreso, a historia. Entonces, claramente para entender qué países pueden ser mi referente, hay que entender las coyunturas y los momentos en los que está cada uno de estos países. Y muchas veces hay que entender que las mejores decisiones son las que se toman con ajustes de corto plazo para tener una bonanza en el mediano y largo plazo. Lo mismo que en una empresa. Si quiere tener crecimiento mañana, tiene que invertir hoy, ahorrar más, invertir más, gastar menos. Sí. Y también hay que entender en qué ciclo económico estamos, ¿cierto? Si yo soy un país dependiente de los commodities, tengo que gradualmente hacer un plan para tener mayor diversificación de ingresos. Sí. Pero tiene que ser un plan gradual de mediano y largo plazo, porque en el corto plazo no puedo cambiar la estructura de todo un motor económico, de toda esta máquina que llamamos economía, porque la quiebro. Tiene que ser un cambio gradual con unas inversiones y unos planes que me lleven a donde yo quiera estar, que sea una mayor diversificación de ingresos. Lo mismo hace una empresa. Quiero mañana crecer, tener nuevas líneas de negocio, por ejemplo Tesla, quiero tener más tipos de vehículos. Desde hoy estoy haciendo un plan
¿cierto? Unas inversiones para en el mediano y largo plazo poder darle al mercado ese vehículo en las mejores condiciones. Lo mismo pasa con el país. Entonces, ahí la invitación, de mi punto de vista, es educación para que tengamos un criterio adecuado con el cual no solo tomemos decisiones, sino que podamos evaluar las decisiones de otros, que llamamos gobierno, por ejemplo, que eso nos permita tener un sentido correcto hacia dónde debe estar enfocada una economía, ¿no? No, las decisiones cortoplacistas muchas veces son problemas de largo plazo. Tengo que comprar un regalo, usemos un tarjetazo. Eso es Ahí básicamente está, ahí donde está. también la educación financiera. Ujú. Por eso el tema de la deuda hay que saberla manejar muy bien, tanto uno y en país. Sí. Un país tampoco puede solucionar problemas de corto plazo Punta con de- deuda de largo plazo. Ujú. Un país funciona como una empresa. Un Ujú. país es una empresa. Tal cual hay que entenderla y quienes gobiernan ese país tienen que tomar decisiones pensando en el bienestar de esa empresa a largo plazo, no en el bienestar de corto plazo o de un periodo específico de gobierno. Ya llevamos un tiempito hablando, una Esto horita está muy más. sabroso. Sobre todo, pero Hemos hablado de muchísimas cosas. y nos quedó abierto para temas mejor para dicho, tocar. esto va Sí. para muchas sesiones. Sí. Y clases también. O sea, yo quisiera aquí preguntarle, ojalá haya oportunidad y pueda sacarnos un tiempo para dar clases a las personas, porque seguramente querrán preguntar y aprender temas específicos, ¿no? Ya no tan así general, sino bueno, Con todo gusto. agarremos una empresa y de cero van a analizar. Y analicémosla Ajá. completamente. Creo que hay un potencial amplio para de doble vía compartir conocimientos. Como ustedes bien saben, la mejor forma de aprender es enseñar, ¿no? Sí. Esa pirámide que uno ve tanto de aprendizaje, Sí. yo no me acuerdo el nombre de quien la creó, pero la veo mucho y la tengo interiorizada desde donde más aprendes Cuando cuando enseñas. Entonces, claramente de mi parte a la orden y ENUC, muy contento de estar aquí contigo, con la comunidad de CDI, Club de Inversionistas, y a la orden siempre. Muchísimas gracias Gracias a por ti. acompañarnos y bueno, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en Twitter, Ujú. lo que más manejo, @rocapaniagua. Mi nombre es Roberto Carlos Paniagua, de ahí surge el Rocapaniagua. Ujú. @rocapaniagua, ahí me pueden seguir en Twitter, que es la red social que desde de mi elección, no me gusta tener muchas porque tampoco el tiempo da para estar alimentando todo y ahí van a encontrar información valiosa, más que mis puntos de vista, es información que comparto para el que quiera tener acceso a otros medios de comunicación con información puntual. Así que en Rocapaniagua me pueden seguir o contactar también. Y mil gracias al Club de Inversionistas y a ti, Enuk, por este espacio. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, espero que sigan ahí aprendiendo y a los que les guste, por favor, compartan este contenido a alguien que creas que necesite. Y bueno, espero pronto tenerte aquí de profe. Aquí estaremos atentos y a la orden siempre. Muchas gracias al Club de Inversionistas y a todos. Bueno, chao a todos, nos vemos. Chao.